Democracia. 6:34 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Vamos a iniciar la jornada de entrevistas con lo que ocurre en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que desde el 2008 ha servido. Primero, los 10 años del correísmo sirvió para tomarse los organismos de control, para meterle mano a la justicia, y ahí están los resultados. Esa debilidad institucional, un contralor que fue sentenciado por corrupción y que vive plácidamente en los Estados Unidos, y así podemos citar otros nombramientos. Ahora está pendiente el nombramiento del Contralor General del Estado, el tema del delegado de la Corte Suprema de Justicia, Corte Nacional de Justicia, perdón, al Consejo de la Judicatura, y quien debe, de acuerdo con la Constitución y la ley, presidir este Consejo de la Judicatura. Hoy hay un encargado, el doctor Fausto Murillo, y otras acciones en donde se ha evidenciado durante los últimos días confrontación frente a esta situación de inestabilidad. Desde la Asamblea Nacional, este martes se anunció ya la oficialización de un juicio político a la mayoría. Quieren tumbar a la mayoría a la nueva mayoría del Consejo de Participación Ciudadana, quienes en cambio piden la destitución, la salida de la presidenta de este Consejo de Participación Ciudadana, Sofía Almeida. Aquí ya se evidencian los intereses para seguir controlando, perdón la redundancia, seguir controlando a los organismos de control. Allí se ha hablado también de revocatorias de medidas cautelares, porque así funciona el país. Van a San Borondón o a otra instancia, presentan una medida cautelar, les dan a favor, luego revocan esas medidas. Es decir, esa es parte de la inseguridad jurídica que vive el Ecuador, a pesar de que la Constitución, artículo 82, habla que el Ecuador deberá tener normas jurídicas claras, precisas y concisas. Eso dice el artículo 82 de la Constitución, y sin embargo vemos cómo este Consejo de Participación Ciudadana, que no ha cumplido su tarea en 14 años, hay que decirlo. Artículo 208 de la Constitución habla de al menos dos tareas: los nombramientos de los organismos de control, la lucha contra la corrupción. ¿Qué pasó con la lucha contra la corrupción, que ha sido tan galopante durante la historia reciente? ¿Qué pasó con la participación ciudadana? Porque ese es otro de las disposiciones que emana la Constitución para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El anuncio de juicio político se oficializó este martes desde los jefes de bancada del Partido Social Cristiano, del movimiento UNES y también de una parte de Pachacuti. La parte de Pachacuti que está plenamente identificada por el correísmo, y pese a que en la historia reciente fueron agredidos, vilipendiados, perseguidos, ahora están votando juntitos con el correísmo. Iniciamos esta jornada de entrevistas con el doctor Ramiro García Falconi. También está invitado el constitucionalista doctor Ismael Quintana. Doctor Ramiro García, que es subdecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central y también profesor en universidades en el exterior. Doctor Ramiro García, ¿cómo afrontar este momento, lo que pasa en el Consejo de Participación Ciudadana? Muy buen día, doctor García. Buenos días, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los oyentes. Bueno, lo que vemos ahora
y que hace un momento, pues usted con todo acierto lo prologaba, es una reedición del pacto que se dio hace 14 años, 15 años, cuando, con la diferencia de que entonces no se conocía el correísmo como se lo conoce ahora. Entonces el correísmo era un movimiento nuevo, un movimiento que se planteaba como una nueva izquierda, una izquierda renovada, con nuevas ideas y con un líder nuevo y prácticamente desconocido. Hoy los conocemos muy bien, después de 10 años y 4 más de mantenerse en el poder de una u otra manera, de haber saqueado fondos públicos, de haber controlado a los entes de control, de haber metido la mano en la justicia y haberla llevado al punto más bajo en el que estuvo, pues ahora tenemos una revisión de esos pactos de entonces. Y como además, ojo, y con toda la razón, usted lo señalaba, por parte de quienes representan a grupos que fueron brutalmente combatidos y perseguidos durante la década correísta, sobre todo. ¿Cómo entender esto? Bueno, simplemente desde las coyunturas políticas. El Consejo de Participación Ciudadana es un espacio sumamente apetecido, por decirlo de alguna manera, por la función que tiene, por las atribuciones que tiene de designar las más altas autoridades del Estado no gubernamentales. Me refiero a todos los entes de control y inclusive a órganos tan importantes como la Corte Constitucional o la Fiscalía General del Estado y otros, o el Consejo de la Judicatura. Así que es evidente que una vez más se hace presente la vocación de algunos grupos de controlar al control, que ese ha sido además siempre un gran negocio en el que han participado algunos actores políticos, que hoy vemos que no aprendieron la lección. Me refiero al Partido Social Cristiano. Siempre fue el Partido Social Cristiano un actor importante de todas las componendas y de todos los repartos en materia de nombrar funcionarios, nombrar órganos de control. Y claro, ahorita estamos ya con un proceso en marcha para nombrar Contralor General del Estado. Es necesario hacer entiendo que está pendiente la renovación del Consejo Nacional Electoral, está pendiente, bueno, están pendientes una serie de nombramientos, superintendencias, entre otros, y bueno, ahí está el quid del asunto y ahí está el negocio del asunto. Entonces, ahora los aparentes antagónicos ideológicamente, como UNES, que se decía de izquierda, y el Partido Social Cristiano, que se dice de derecha, pues ahora los vemos cogiditos de la mano y votando juntos, pero no solamente eso, amenazando con un juicio político y proponiendo un juicio político a los vocales de mayoría que no permiten que esta otra facción compuesta por la sobrina del legislador Almeida, que hasta ahora preside el Consejo de Participación Ciudadana, y eh, dos vocales más puedan volver nuevamente a asumir el control de, de los nombramientos, que es en últimas de lo que estamos hablando. El Consejo de Participación Ciudadana no le interesa ni el control social ni la participación ciudadana. Al, al, al Consejo de Participación Ciudadana lo que le interesa es los nombramientos de las altas autoridades de control del Estado. Eso es todo lo que se juega acá y ese es el motivo de las peleas. Doctor García, en estas condiciones también hemos visto medidas cautelares que ha solicitado la presidenta, cuestionada Sofía Almeida. Luego se revocan esas medidas. Bueno, ¿qué está generando esto en medio de las disputas internas? Cambio de un reglamento, cuestionamientos, hasta cuando ayer entra ya la parte política para anunciar el juicio político a la mayoría. Claro, a ver, si es que ya no funcionó
la mayoría, como funcionaba, que era una mayoría Partido Social Cristiano, Correísmo, MPD. Entonces, bueno, pues vamos a presentar medidas cautelares, unas medidas cautelares totalmente tiradas de los cabellos, presentadas además en San Borondón, cuando la sede de la institución es Quito, presentada ante los jueces más cuestionados de la República del Ecuador, que es la unidad multicompetente de San Borondón. Lograron que se les conceda. Ahora pues se ha revocado esto, y como ya se revocó, ¿qué es lo que les queda? La amenaza del juicio político y activar esa mayoría legislativa que evidentemente está dispuesta a operar en función de sus intereses, de los intereses partidistas y de la posibilidad de meterle la mano otra vez a la justicia y a los órganos de control, que no de los intereses del país. Bienvenido al doctor Ismael Quintana, constitucionalista. Bueno, ¿cómo afrontar este momento de este organismo establecido en la Constitución que no ha cumplido su papel y que ahora vuelve a la escena de esta disputa interna en medio de procesos de designación de autoridades de control? ¿Qué hacer con esta institución? Venimos cuestionando desde hace tiempos, no es fácil, porque esta está parte de la estructura constitucional, pero ¿no habrá algo que hacer? ¿Puede seguir el país mirando esto que ocurre en el Consejo de Participación Ciudadana? Doctor Quintana, muy buen día. Buenos días, don Miguel. Un abrazo para usted, un saludo para Ramiro, para quienes nos escuchan a través de Radio Democracia. Esta ya es, digamos, la crónica de una muerte anunciada. El problema es que estamos retardando bastante la muerte de un órgano que nos ha comprobado con sobra de méritos que es inútil. Es decir, que ni siquiera funciona para lo cual ha sido concebido según la Constitución de 2008. La joya de la corona, la función más importante de esta institución es precisamente la designación de autoridades de control, procurador, fiscal, defensores públicos y del pueblo, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura, Tribunal, ya dije Tribunal Contencioso Electoral, procurador, fiscal, entre otros, contralor. Entonces, esa es la importancia realmente de este órgano. Fuera de eso no tiene ningún valor democrático, más allá de su escasísima representación popular a partir de la modificación de 2008. Pero digamos que luego de la transición vivida a partir de la consulta de febrero de 2018, donde además se nombra este Consejo de Participación Ciudadana por votación popular, bueno, se han dado una serie de procedimientos que han obligado a que este organismo tenga que iniciar, al menos en la letra de la Constitución, procesos de selección para nombrar reemplazos o recambios en distintas autoridades. Vea usted que nos deben defensor público desde 2019. El año anterior fue censurado y destituido Carrión, el ex defensor del pueblo. Ni siquiera se ha hecho la convocatoria para el concurso. En noviembre debían renovarse parcialmente los órganos de la función electoral, Consejo Electoral y Tribunal Contencioso Electoral, y resulta que estamos ahora avanzando a un proceso electoral seccional con funcionarios que están prorrogados en el cargo porque al Consejo de Participación Ciudadana no se le ha venido en gana iniciar los procesos de renovación parcial. Y vea, con todo lo crítico que yo puedo ser con la Corte Constitucional, con algunas decisiones que uno puede no compartir, pero creo que hace 2 días la Corte dio una muestra absolutamente clara de que las renovaciones parciales se pueden dar, de que pueden haber sorteos transparentes sin tanta complicación, en cuestión de media hora o 1 hora, y se acabó el problema. Pero resulta que acá eso no se ha podido hacer en 2 órganos importantísimos como son el Tribunal Contencioso y el Consejo Nacional Electoral. No se diga la vergüenza que estamos pasando con el asunto de la Contraloría General del Estado. En marzo vence el periodo constitucional de 5 años para el que fue designado originalmente Carlos Poli. Y resulta que ni siquiera tenemos aprobado el reglamento para instrumentar el concurso. Entonces, ¿qué vamos a continuar? Con el señor Riofrío, cuya designación tiene un dudoso origen, porque fue nombrado por Celi desde la cárcel, ausente del cargo cuando no estaba desempeñando funciones. Vamos a continuar cuántos meses o años más probablemente con un contralor que está tomando decisiones y que luego pues a futuro pueden ser
impugnadas por vicios de nulidad, precisamente por falta de competencia. Esto gracias a quién? Al Consejo de Participación Ciudadana. Ya resumía Ramiro lo que está pasando, que se ha enfrascado en un penosísimo y vergonzoso cruce de fuego entre consejeros, presentándose unos y otros o unos contra otros, medidas cautelares, acciones de protección, además ante juez incompetente, abusando del derecho, y resulta que nos enfrascamos en eso. Y ahora asoma una amenaza de juicio político por parte de 3 bancadas, Pachacutic o parte de Pachacutic, Social Cristianismo y Correísmo, que curiosamente pretenden censurar y destituir a los consejeros que ahora forman la nueva mayoría, porque van a ejercer una potestad pública que tienen todos los órganos del poder público de la administración, que es revisar sus actos. Supongo yo que no es delito, ni es irregular el hecho de decir, bueno, hay incorrecciones en el reglamento del concurso de Contralor, hay que revisarlas, hay que corregirlas, hay que modificar el reglamento. Perdón, pero si eso es causal de juicio político, bueno, estamos realmente avanzando al descalabro de una legislatura que no entiende francamente cuál es la causal constitucional para acusar por la vía del procedimiento político parlamentario a un funcionario. Perdón, si aquí hay realmente una razón, don Miguel y Ramiro, de llevar a juicio político a este órgano inútil, primero es a todos, no a los 4, a los 7 integrantes del Consejo, y en segundo lugar por la deuda que arrastran con el país, los nombramientos. Eso sí es un incumplimiento de funciones, pues no nombrar contralor, no nombrar defensor del pueblo, no nombrar superintendente de compañías, no renovar el Consejo Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, pese a que la Constitución te manda a hacerlo cada cierto periodo o bajo ciertas circunstancias. Si no lo haces, estás incumpliendo tus funciones. Pero reformar un reglamento causal de juicio político, eso solamente puede estar en la cabeza de estas 3 bancadas políticas que lo único que están haciendo es amenazar por la vía de esta potestad fiscalizadora para meter presión a los 4 consejeros que al parecer pues no se quieren someter a sus designios, querrán meter por la ventana a los reemplazos para ahí sí designar, sabrá Dios cuándo, a las autoridades de control, parece que a la sazón del correísmo y del socialcristianismo, ¿no? Y con ayuda de Pachacuti. Doctor Ismael Quintana, usted bien ha dicho incumplimiento en los nombramientos, pero podríamos, le pregunto, añadir la lucha contra la corrupción, mandato constitucional. ¿Qué ha hecho el Consejo de Participación Ciudadana? La participación ciudadana, disposición constitucional, ¿qué ha hecho este Consejo? Y los asambleístas lo que da a demostrar es que pretenden o controlar o seguir controlando, porque es público y notorio que la presidenta Sofía Almeida es pariente del asambleísta Luis Almeida del Partido Social Cristiano. Bueno, de eso nada, ¿no? Y la gran diferencia entre la Comisión Cívica y de Combate a la Corrupción creada por decreto ejecutivo en el año 97 y elevada a categoría de institución constitucional con la constituyente de 1998, tiene una diferencia con el Consejo de Participación Ciudadana. Si usted revisa el artículo 208, número 4 de la Constitución actual, al Consejo de Participación Ciudadana se le convierte además en parte procesal en aquellos procesos en los cuales pues haya alguna duda al menos de que algún funcionario cometió un acto de corrupción. Yo recuerdo que la última vez que vi a un Consejo de Participación Ciudadana presentar denuncias en fiscalía y pedir ser tenido en cuenta como parte en eventuales procesos penales fue el Consejo Transitorio. La única vez que yo vi a un presidente de un Consejo de Participación Ciudadana ir a fiscalía a denunciar institucionalmente actos de corrupción fue al doctor Julio César Trujillo. De allí en adelante, y peor hacia atrás, ¿no? Hacia atrás realmente las cuestiones de los consejos correístas eran una vergüenza, y el combate a la corrupción ha sido, por no decir nulo, al menos escasísimo en este consejo actual, elegido a partir de las elecciones de 2019. Entonces, combate a la corrupción, nada. Participación ciudadana, control social, nada. Y designaciones tampoco. Entonces, si tus 3 objetivos fundamentales, que son fomentar la participación ciudadana, combatir la corrupción, incluso siendo parte procesal de aquellos juicios penales en los cuales hayan denuncias de corrupción, que no lo haces,
y tampoco la facultad nominadora está siendo ejercida. Creo que estás renunciando tácitamente a tus misiones, a tus atribuciones constitucionales, y cuando eso ocurre en una institución que a la larga tiene su importancia, aunque nos pueda parecer extraña nuestro esquema institucional, bueno, creo yo que el camino es uno solo, ¿no? La desaparición, y en esto sí un pedido enfático al presidente Lasso a cumplir uno de sus ofrecimientos. Uno de sus ofrecimientos fue promover la eliminación de este órgano. Este órgano nos cuesta plata, nos cuesta tiempo, y como estamos viendo, no es una cuestión de la forma de designar, como el Consejo de Participación Ciudadana en sus versiones anteriores, elegido o designado a través de un concurso, entre comillas, concurso por parte del Consejo Electoral. Ahora hemos experimentado con la elección popular, estamos viendo que no importa el mecanismo de designación, ese órgano obsoleto, inútil, ajeno a nuestra institucionalidad, está destinado al fracaso porque concentra mucho poder en manos de gente que desconoce lo que tiene que hacer. Doctor Ramiro García, si el camino debiera ser la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana, como bien señala el doctor Ismael Quintana, ¿qué hacer y cómo hacerlo? Porque seguir expectando estos hechos bochornosos, y ahora la metida de mano de la Asamblea Nacional en el ámbito político, ¿qué hacer con este consejo? ¿O vamos a seguir expectando esto? Bueno, ese es el problema y ese es el dilema, porque esto no se puede hacer a través de consulta popular solamente. Y entiendo que la Corte Constitucional ya emitió una decisión, no recuerdo el número de la sentencia, pero la Corte Constitucional ya dejó en claro que si se quería eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se tenía que ir por la vía de la Asamblea Constituyente, digamos. Eso es lo que correspondería. El problema es que una Asamblea Constituyente presenta más riesgos que certezas. Es una Asamblea Constituyente de origen plebiscitario, de origen electoral, que puede asumir, como ha sido la tradición de las asambleas constituyentes, plenos poderes y mandar a su casa a todo el mundo, y esto con una mayoría o con una coyuntura que antes habría parecido impensable, pero que ahora vemos que es totalmente posible, con una mayoría entre correístas y socialcristianos, sería una reedición de lo que pasó entre 2007 y 2008. Al parecer nuestra clase política no aprendió nada. Y no aprendió que lo importante es la preservación de las libertades y los derechos, no la preservación de los espacios y las parcelas de poder, que es lo que se están disputando allá dentelladas dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Como usted bien señaló hace un momento, de democracia, de participación ciudadana y de control social, absolutamente nada. No podemos decir que algo se haya avanzado en esas materias gracias al Consejo de Participación. Pero las atribuciones pues, más importantes que tienen, que son las designaciones de los altos cargos de control, eso pues evidentemente resulta un pastel demasiado importante como para que ciertos partidos renuncien a él. Es decir, acá ya no interesa que vayan los mejores, lo que interesa es que vayan los amigos, que vayan los propios. Y esto ha sido la constante desde la vuelta a la democracia. Yo no recuerdo un proceso de selección de autoridades de control y de justicia en donde los partidos políticos no hayan metido la mano. En lugar de mejorar esto entre 2008 y 2017, pues empeoró muchísimo. Un solo partido acaparó no solamente todos los órganos de control, sino todos los órganos de justicia, que fue lo grave. Y llegamos a un punto en que desde una sabatina se decía a los fiscales a quién procesar y a los jueces a quién condenar o a quién encarcelar. Esto, al parecer, es lo que se añora de alguna manera por parte de esta minoría actual del Consejo de Participación Ciudadana que camina conjuntamente y que vemos que está dispuesta inclusive a plantear un juicio político, como bien lo decía Ismael, sin ninguna base jurídica clara, plantear un juicio político por reformar un reglamento para la designación de Contralor, ya es como para risa. Pero bueno, todo en ese Consejo de Participación Ciudadana está como para risa.
Así que el problema es que como clase, como ciudadanía, nos toca ver impasibles cómo esa clase política se disputa esas parcelas de poder y se disputa además utilizando todo tipo de mecanismos fraudulentos. Pero además todo esto por parte de quienes constitucionalmente están llamados a proteger la participación ciudadana y el control social, paradójicamente. Así que no se ha nombrado a un montón de autoridades que se encuentran aún pendientes. Estamos llegando a un estatus de tener órganos de control encargados en todo lado. Y yo la verdad no veo visos de mejora, todo lo contrario, mientras tengamos una mayoría legislativa que evidentemente pues está chantajeando a los diferentes órganos, porque no solamente el Consejo de Participación Ciudadana, también a la función ejecutiva. El problema, doctor García, en la práctica es, ya anunciaron 80 votos, hay mayoría, y pueden seguir haciendo tabla rasa de esto, doctor García. Bueno, con esos 80 votos, con mucho menos, con 70 tienen suficiente como para mandarles a la casa a los 4 del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Con 80 firmas de respaldo, pues evidentemente ese juicio político va a caminar muy rápido seguramente, y se volverán a tomar al Consejo de Participación Ciudadana y volverán a repartirse el nombramiento de los altos cargos de control. Eso es todo lo que les interesa y no más. Y mientras sigamos votando por partidos que tienen ese tipo de gestiones y ese tipo de objetivos, seguiremos exactamente en las mismas condiciones. Doctor Ismael Quintana, ¿qué hacer para desbaratar esto? Por cierto, dentro del ordenamiento jurídico, desbaratar y no seguir viendo este espectáculo, primero en el Consejo de Participación Ciudadana y luego en la Asamblea Nacional, precisamente para echar abajo a la mayoría, a la nueva mayoría del Consejo? A ver, yo soy siempre partidario de que este órgano debe desaparecer y tarde o temprano eso debe ocurrir. Realmente lo que la Corte señaló cuando Pablo Dávila y otros personajes del Comité por Reinstitucionalización Democrática propusieron, entre otras cosas, la eliminación de este órgano, la Corte lo que determinó es que la vía adecuada para la supresión del Consejo era la de la reforma parcial, no precisamente una asamblea constituyente, sino la reforma parcial. De hecho, el trámite, usted recordará, don Miguel Ramiro, se intentó, pero en el segundo debate obviamente faltó voluntad política y ganas por parte de los legisladores para aprobar el proyecto de reforma parcial y dar paso al referéndum ratificatorio conforme el 442 de la Constitución. Entonces, como usted ve, incluso con una buena intención por parte del presidente Lasso de que anunciara la presentación de un proyecto de reforma parcial con este objetivo en la Asamblea Nacional, pues ya sabemos que al menos habrá 80 votos que van a defender la existencia de este órgano llamado Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, como el proceso de reforma parcial, que es el que habría que seguir según la Corte Constitucional para eliminar este órgano, mezcla tanto el referéndum como una intervención previa con doble debate en la Asamblea Nacional, digamos que eso, al menos mientras esta legislatura esté en funciones, va a ser muy complicado. Estamos siendo convocados a un proceso electoral en el que vamos también a tener que designar, elegir en urnas a un nuevo Consejo de Participación Ciudadana. Veamos si tal vez por ahí la cosa se arregla, porque yo difícilmente veo que este órgano integrado actualmente como está, pues vaya a cumplir su función de designar autoridades, ¿no? A mí me encantaría decirle que el juicio político puede ser una alternativa, pero siempre los que vienen pueden ser peores. Además, no sé francamente si es que quedan y cuántos quedan de los alternos en el banco de elegibles de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana actual. Entonces, ¿cómo desenredar esto? Bueno, el camino sería desaparecer el órgano. Eso es complicado. Lo otro es sentarnos a esperar a que acabe el cruce de fuego entre los consejeros y se arranque de una buena vez los procesos de designación. Y vea que yo le quiero agregar uno más. Ahora se tiene que designar al reemplazo de la doctora Maldonado en la presidencia del Consejo de la Judicatura. Y ayer con mucha pena yo leía en uno de los diarios que se habían convocado para conocer
la renuncia de Maldonado, pero que no habían tratado el tema de requerir la terna al presidente de la Corte Nacional de Justicia. Entonces, si vamos a seguir con estas mamarrachadas, con estos malos pretextos, con estas peleas internas, que yo te apago el micrófono, que te saco de la reunión, que suspendo la sesión, bueno, no vamos a llegar a ningún lado y francamente nos están dando a los ciudadanos todas las herramientas, todos los pretextos para exigir que este órgano algún momento desaparezca, o al menos para, yo le diría con mucha pena, nunca he sido partidario de eso, pero incluso para anular el voto en la siguiente designación popular del Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? Porque esto es una botadera de tiempo, de dinero, de paciencia, de seguir viendo cómo esta gente, amarrada a intereses políticos de otros partidos que al menos, según el espíritu de la reforma constitucional de 2018, no deberían tener injerencia en esta institución, la tienen, y lo hablo con claridad, social cristianismo, correísmo y ahora Pachacutic, que también se está metiendo en esta colada. Y bueno, como decía Ramiro, yo creo que aquí el objetivo de ellos es sencillamente deshacerse de cualquier obstáculo que les estorbe en lograr el cometido de adueñarse de la Contraloría, de adueñarse de las defensorías, de adueñarse de alguna superintendencia, de adueñarse probablemente de la función electoral y en un futuro del resto de instituciones, porque el tiempo pasa rápido y vendrán las designaciones de fiscal general del Estado, de procurador general del Estado, entre otras instituciones importantes. Entonces, bueno, si es que las instituciones van a seguir siendo manejadas como hacienda personal de ciertos líderes o dueños de partidos políticos, vamos a seguir en este estiércol institucional, el Ecuador no va a caminar y seguiremos con funcionarios encargados, prorrogados, otros con dudosa designación, como es el caso de Río Frío, y la institucionalidad del país hecha pedazos, venida menos, ¿no? Yo coincido con que lejos de cualquier crítica que se pueda hacer a los fallos de la Corte, pues la Corte Constitucional es la única institución que da avisos de algo de institucionalidad en este país. El resto no funciona para nada, ¿no? Entonces, yo sí, ojalá en un futuro inmediato contemos con más gente que tenga la decencia de aceptar un cargo, de retirarse cuando corresponda, de cumplir sus funciones a cabalidad. Y eso es lo que nos falta. Hay que trabajar bastante en eso. Bueno, el tema es llegar a lo que han coincidido el doctor Ramiro García, el doctor Ismael Quintana, la desaparición de este Consejo de Participación Ciudadana, inútil, inservible, que solo sirvió para que se sirvan, perdón la redundancia, el sector político para poner a sus adláteres en los organismos de control. El problema es el camino y el cómo desaparecer a este Consejo en el orden constitucional. Seguiremos hablando de esto porque esto daría la impresión que recién empieza. Quiero agradecer al doctor Ramiro García Falconilla, al doctor Ismael Quintana por ilustrarnos y volveremos a convocarles para hablar de lo mismo. Ojalá en otras condiciones, porque el país necesita cambios. No podemos seguir así. Gracias, Ismael. Gracias, Ramiro. Gracias, Mir. Muchas gracias. 7:07 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad, aquí en la revista de Opinión Democracia. Pausa publicitaria y volvemos con el presidente de la Cámara de Industria y Producción, doctor Pablo Zambrano, Felipe Rivadeneira, presidente de Fedexport, y Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias de Cuenca. Tema de interés, la promoción de las inversiones, tan necesario en el Ecuador. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Esa jubilación que siempre has querido junto a tu familia, disfrutando de tus nietos y teniendo tranquilidad, puede empezar a construirse desde hoy, con esfuerzo, planificación y una cuenta de ahorro programado para disfrutar la jubilación que tanto quieres. Abre tu cuenta de ahorro programado ingresando a www.pichincha.com. Banco Pichincha, en confianza. ¿Título profesional reconocido por la CENESID en tan solo un año? El Instituto Superior Tecnológico Cruz Roja Ecuatoriana anuncia la carrera técnica superior en bioseguridad, sistemas hospitalarios y prehospitalarios. Obtén tu título en un año. Además, carreras tecnológicas superiores en emergencias médicas y gestión de riesgos y desastres. Instituto Superior Tecnológico Cruz Roja Ecuatoriana. Admisiones abiertas. Ingresa a cruzrojainstituto.edu.es. Llámanos 099-826-8328.
27. El Instituto Superior Tecnológico Cruz Roja Ecuatoriana. Sentir para crecer. Sede: Avenida 6 de Diciembre y El Inca. Campus: Rumipamba y Antonio Ulloa. Ahora en Banco Guayaquil, las capacitaciones de servicio al cliente las dan nuestros mismos clientes. Una sugerencia que nos dio Katy. Sentirse escuchado por el banco es sentirme viva. Sentir que mis opiniones cuentan. Gracias, Katy. Lo mejor de pensar menos como banco y más como tú es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil. Primero tú. El Dorado Restaurante te invita a celebrar el amor y la amistad con lo mejor de nuestras especialidades gastronómicas en la semana del 7 al 14 de febrero. Ostras frescas, centollas gigantes, pangoras, paellas, salmón chileno, rack de cordero, magret de pato, además carnes importadas, picaña y ribeye angus. En nuestras exclusivas áreas privadas con todas las medidas de bioseguridad. El Dorado Restaurante. Reservas al 33 31 486 o al 098 18 53 652. Estamos ubicados en la Federico Paese 14200 y Juan Huiltahua, detrás de la Iglesia de Fátima. Haz tu reserva ahora o consulta por nuestro servicio a domicilio. Trabajamos con pasión, dedicación y sobre todo compromiso. Desde el primer día del desastre producido por el aluvión, en la empresa eléctrica Quito, coordinamos acciones inmediatas para devolver la energía a las zonas afectadas. Restituimos más de 20 postes, cambiamos 23 transformadores, reemplazamos 30 luminarias y trabajamos en cada una de las viviendas afectadas para restablecer la luz. Acciones que producen grandes cambios.